Bueno, pues tercer día del programa Nacional de Investigación en Cambio Climático que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para nosotros motivo de gran satisfacción desde la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, de la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que se imparte en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, programa que se encuentra dentro del Posgrado Nacional de Calidad del CONACYT, y participamos con este importante foro denominado Investigaciones de Estudiantes de la Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático del IGER UNICACH. Para nosotros es motivo de mucha satisfacción porque se trata de que los estudiantes presenten ya los avances de sus proyectos de investigación o bien ya los trabajos concluidos. Es una maestría, como todos sabemos, una maestría joven, pero con un potencial extraordinario. Los estudiantes que ahora verán que presentan sus trabajos son jóvenes egresados de diferentes tipos de profesiones, tienen perfiles distintos, desde geógrafos, licenciados en ciencias de la tierra, incluso de abogados, en fin, de varias profesiones. Entonces, los trabajos de investigación tienen diferentes orientaciones y será pues muy interesante que ustedes escuchen estos trabajos de investigación. La presentación de los diferentes estudiantes quedará a cargo de la doctora Daisy Jerez Ramírez. Ella es la coordinadora de la maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de nuestro instituto y dará puntual seguimiento a los tiempos de presentación de cada una de estas presentaciones. Así que saludamos con mucho afecto a nuestros estudiantes de esta maestría, saludamos también con mucho afecto a la audiencia interesada en lo que se va a presentar el día de hoy, y pues esperamos que sea motivo pues de interés, valga la redundancia, los temas que aquí se van a tratar. Pues adelante, estimada doctora Daisy. Buenos días a todas y a todos. Gracias, doctora Silvia, por esta presentación. Bueno, sí, muy contentos de estar participando en este ya famoso Congreso Nacional de Cambio Climático del PIN de la UNAM. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación de nuestros estudiantes y egresados y egresadas. Recuerden solamente que tienen entre 7 y 8 minutos para hacer la presentación. Y vamos a iniciar entonces con el tema lahares intraeruptivos en el volcán Pico de Orizaba de México, aplicación de códigos numéricos para evaluar escenarios de peligro. Este tema está a cargo del estudiante Edwin Ulises Monfil León. Solo que todavía no aparece en la sala. Ok, entonces bueno, vamos a dar paso al siguiente. Roberto, creo que ya lo vi ahí. Vamos entonces con el tema de Roberto Torres Beltrán, modelo de estimación de biomasa en maíz para obtener rendimientos a partir de técnicas de percepción remota en predios de la frailesca chiapaneca. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un gusto poder estar con ustedes. Mi nombre es Roberto Torres Beltrán y soy estudiante de la maestría. Ok, vamos a comenzar. Les platico rápidamente el tema de investigación que estoy desarrollando dentro del posgrado. Como bien se mencionó, estoy creando, aparte de un modelo de biomasa, también primeramente estoy generando una regionalización agroecológica para el cultivo de maíz en la frailescana y en la depresión central. Y para comenzar, quisiera comentar que en Chiapas, según datos del CIAP, el 95% aproximadamente de la agricultura se siembra en modalidad de temporal, ¿sí? Es decir, hay una dependencia total a la época lluviosa, ¿no? En este sentido, la investigación técnica, la investigación científica, pero sobre todo la experiencia adquirida a través de la práctica de las actividades agrícolas, han arrojado como resultado que en esa zona de la frailescana, en esa zona de la depresión central, se obtienen los mayores rendimientos en la entidad. Entonces, la depresión central es una provincia fisiográfica definida por Federico Mulerier en 1957. Entonces se caracteriza, esa zona o esas regiones se caracteriza
por tener un clima predominante de cálido subhúmedo, un rango altitudinal de entre los 200 a los 1700 metros sobre el nivel del mar. Además que la vegetación original siempre ha sido selva baja caducifolia, sin embargo actualmente ya se encuentra un poco deforestada, ¿no? Y en este sentido, entendiendo este contexto, nos dimos a la tarea de poder buscar una regionalización agroecológica y es que no la hay, ¿no? Y entendiendo que pues los elementos que actualmente contribuyen a generar condiciones bondadosas para el desarrollo de los sistemas agrícolas evolucionaron en el tiempo y en el espacio. En este sentido nos dimos a la tarea de poder regionalizar bajo el enfoque de los paisajes físico-geográficos a la depresión central. No, sobre todo porque entendemos que el cambio climático es un reto que para las sociedades actuales, y uno de los rubros a salvaguardar es la seguridad alimentaria de las poblaciones, ¿no? Y en este sentido, pues el poder generar información de los sistemas agrícolas en la entidad se vuelve vital para la planeación a mediano y largo plazo. Hablando un poquito de la metodología, quiero comentar que el trabajo se está desarrollando a una escala 1/250,000. Perdón que lo interrumpa. Nada más les pedimos, por favor, a los que son confitriones que no dejen entrar a nadie a la sala. Eso lo vemos nosotros desde acá. Muchas gracias. Ok, sin problema. Okay. Les comentaba que el trabajo se está desarrollando a una escala 1/250,000 y tenemos como eje rector a los paisajes físico-geográficos, debido a que encontramos en ello una metodología que nos permite llevar a cabo un análisis sintético, un análisis integral del territorio, del espacio geográfico, y estos trabajos parten o tienen como fundamento la identificación de los componentes abióticos, bióticos, y así como el arreglo y distribución de estos en el espacio geográfico. En este sentido, en la primera etapa de la metodología consistió en obtener las unidades de relieve de la depresión central. Esto lo hicimos a partir de la metodología de Priego Santander propuesta en el año 2010. Y aquí pues obtuvimos ya algunos de nuestros resultados. Si bien cuando se define esta zona de la Fraislescana, esta zona de la depresión central, encontramos en la bibliografía que se define como una zona semiplana. Sin embargo, hemos encontrado que efectivamente sí, los sistemas agrícolas se desarrollan en zonas planas, pero también en unidades de pie de monte y en unidades de valles, ¿no? Digitalizamos manualmente 64 piedemontes, 69 piedemontes y 24 valles. Ya tenemos una caracterización geomorfológica de la depresión central y para avanzar en la obtención de nuestras unidades de paisaje, ya los hemos caracterizado climáticamente, geológicamente, y hoy estamos en el proceso de poder obtener un mapa a nivel de comarcas complejas en donde vamos a caracterizar cada unidad con la vegetación y el uso de suelo. Bueno, simultáneamente a esto hemos definido ya variables agroecológicas, los rangos agroecológicos donde el maíz, el cultivo de interés, se desarrolla de manera óptima. Lo que procede es poder nosotros anidar estos rangos potenciales del cultivo en estas unidades de paisaje. En general, eso es lo que estoy desarrollando en mi proyecto. Lo que se pretende obtener aquí es evaluar estas unidades productivas, evaluarlas en función de las variables agroecológicas del maíz, y posteriormente vamos a evaluar estas unidades, pero ya en un futuro, en un proyecto después. Estas unidades vamos a evaluarlas en escenarios de cambio climático, ¿no? Vamos a ver si las unidades que actualmente definamos como potenciales para el cultivo se seguirán permaneciendo en un futuro. Pero actualmente estamos en este proceso de construir esta regionalización agroecológica para el cultivo, fincada totalmente en el análisis de los paisajes físico-geográficos. Pues esto es mi trabajo y bueno, pues muchas gracias por
por la participación en este congreso. Roberto, muchas gracias. Por cuestión de tiempo, pues no vamos a tener como espacio para preguntas, pero igual están los contactos de los estudiantes, por si quieren más adelante o por de alguna manera hacerles llegar sus preguntas. Ahora seguimos entonces con el tema estudio sistemático del pez fósil de la familia Abulaye y propuesta de plan de intervención en PRM en la cantera Simol en Chiapas, a cargo de la estudiante Marlene López Recinos de cuarto semestre. Marlene, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias. Soy egresada de la UNICACH, bióloga de formación. Como bien lo dice mi presentación de proyecto, pues estoy realizando un estudio sistemático de un pez fósil de la familia Albulide y una propuesta de plan de prevención y mitigación de procesos de remoción en masa. Bueno, les voy a hablar acerca de este trabajo. Como bien ustedes saben, la minería en México es una actividad de mayor tradición y antigüedad. Esta actividad contribuye al desarrollo económico, histórico, social, cultural y académico en el país. Podemos comenzar explicando de que la minería en México es muy importante para estos temas, pero a la vez es muy importante para la población que lo ejerce. Sabemos que tenemos minería subterránea o cerrada y tenemos la minería a cielo abierto. La parte en la que yo estoy proponiendo trabajar en este proyecto es la parte de minería a cielo abierto. Y la propuesta es elaborar un plan de prevención de los procesos de remoción en masa. Esto se lleva a cabo gracias a la comunidad que se menciona en el título, que se llama Ochuzhop, del municipio de Tzimol de Chiapas. Depende mucho económicamente de esta actividad, ya que es su ingreso más fuerte. En estudios de entrevistas, hablando con la comunidad, nos percatamos de que el 80% casi de la comunidad trabaja en estas minas a cielo abierto. El otro por ciento restante, al no encontrar trabajo en la comunidad, pues se ven obligados a emigrar a Estados Unidos o a ciudades más grandes dentro del país. Entonces, investigando nos damos cuenta que la minería realizada a cielo abierto en esta comunidad sufre de carencias y de seguridad. ¿Por qué lo digo? Se extrae la laja que se extrae de estas minas a cielo abierto, se extraen de forma muy rudimentaria, utilizan marro, cincel, muy rara la vez se utiliza dinamita, pero tenemos el problema de que ellos lo están haciendo sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de seguridad, y realmente no saben o su conocimiento acerca de la estructura geológica del lugar y qué es lo que pasa al extraer lajas de esta mina puede causar un derrumbe, un deslizamiento, y puede poner en riesgo su vida y la de todos los trabajadores. Pueden obtener pérdidas económicas, se pierde naturaleza con ello también. Entonces es muy importante que nosotros les ayudemos a realizar o a brindarles este plan de prevención y mitigación de procesos de remoción en masa para asegurar una mejor extracción de las lajas, salvaguardar la vida de los mineros, de los trabajadores, de los dueños también, incluso de las mismas familias quienes los visitan en la minería. Es importante también saber que de estas minas se extraen fósiles. Muchos de ellos, estos fósiles extraídos de estas minas son de origen marino. Y como bien lo dice, pues estamos estudiando un pez fósil marino que en nombre común se llama macabil. El pariente moderno se llama macabil. Entonces nosotros nos damos cuenta de que todos los fósiles que están saliendo de estas canteras son importantes
para el estudio académico, para la investigación, y porque pues nos pueden dar datos sobre cómo era la vida en el Cretácico de Chiapas, en esa zona. Podemos generar mayor investigación, y es importante porque la comunidad debe de conocer lo que tiene, no solo en el aspecto económico, social, sino que lo que tiene en el aspecto natural de investigación. Y una de estas propuestas, bueno, parte de lo que abarca esta propuesta es ayudar a extraer mejor estas lajas para poder preservar los fósiles, que la comunidad conozca de ellos, que entienda que tienen un importante valor académico, también cultural, y ayudarlos a que también tengan un derrame económico a través de los fósiles, en el sentido de que pueden implementar un tipo de turismo paleontológico para llamar la atención de las personas y no únicamente tener un ingreso económico a través de la explotación de estas minas a cielo abierto. Eso es todo. No sé si aún tenemos tiempo o todavía no. Sí, todavía te quedan 3 minuticos. Muchas gracias. Terminar de concretar algo está muy bien. Sí, bueno, pues nosotros suponemos que al entregar este plan de prevención a la comunidad, vamos a mejorar, como ya dije, la extracción de lajas, la economía de la población, y también puede que más adelante, si seguimos trabajando con la comunidad y ellos aceptan de buena manera este plan, inculcarlos a que exista la posibilidad de que abran un museo de paleontología, un pequeño museo de paleontología. Tal es el caso de comunidades del estado de Puebla, en el que han encontrado riqueza paleontológica y han logrado abrir pequeños museos, pero esto se hace debido a que en México no tenemos planes como tal para la prevención del proceso de remoción en masa en trabajos de minería. La ley en México te pide que cumplas ciertos requisitos para poder abrir las minas, para poder trabajar en ellas, pero no te pide como tal un plan de prevención para evitar estas pérdidas humanas y económicas. Nosotros buscamos ayudar a nuestro país, a la comunidad a través de este plan, y buscamos también salvaguardar todo este material fósil, que también es importante para la comunidad científica, y también para nuestros futuros adultos, trabajar con niños, porque también es importante que ellos sepan lo que tienen. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Marlene, por la intervención. Efectivamente, muy importante todo el tema de prevención de riesgos y además también la conservación de los recursos que tiene la comunidad. Ok, vamos a dar paso entonces. Creo que ya nos acompaña Ulises, que era el primer ponente. Entonces vamos a dar paso a la presentación de su trabajo, lahares intraeruptivos en el volcán Pico de Orizaba en México. Ulises, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Como ya lo mencionó la doctora Daisy, mi trabajo se titula Lahares intraeruptivos en el volcán Pico de Orizaba, aplicación de códigos numéricos para evaluar escenarios de peligro. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué son los lahares intraeruptivos? Bueno, estos son flujos de agua cargados de sedimento volcánico que descienden a través de la red hídrica que drena al volcán. El volumen de estos flujos puede tener o puede ser, digamos, dependiendo de la magnitud, generar algún tipo de peligro para las poblaciones que se ubican cuenca abajo. Entonces, muchas veces las poblaciones que habitan estas zonas cuenca abajo, ubicadas a las márgenes de los ríos, desconocen los peligros que hay cuenca arriba, principalmente, por ejemplo, en el volcán Pico de Orizaba, que es un volcán que actualmente tiene
en su cima un área de glaciar. Entonces, Pico de Orizaba es un volcán activo en fase de reposo que alcanza la mayor altitud de México. Y bueno, eso da lugar a que pues en su cima tenga este glaciar. Alberga actualmente el último, denominado Glaciar Jamapa, que está en la cara norte. Bueno, eventos recientes de este tipo de eventos, de lahares que suceden en periodos donde el volcán no muestra actividad, por eso se denominan interruptivos. Estos han sucedido en las últimas décadas en Pico de Orizaba. Y bueno, también algunos avances que ha habido a nivel mundial sobre lo que es la criosfera de alta montaña apuntan en Pico de Orizaba hacia futuros escenarios de peligro que, bueno, deben ser evaluados, y esto es porque a nivel mundial, bueno, el retroceso de los glaciares deja al descubierto laderas inestables, y también, bueno, las precipitaciones pluviales le han ganado terreno a las nivales, ¿no? Entonces esto puede derivar en futuros escenarios peligrosos. Mecanismos de inicio de estos eventos que han sucedido anteriormente en Pico de Orizaba están asociados a los efectos del retroceso de este glaciar Jamapa y a lluvias extraordinarias. Hay dos casos recientes entre 1994, 1995 y en 2012. Entonces, en mi estudio lo que haremos es mapear el peligro por este tipo de eventos, donde fijaremos escenarios que se van a enfocar principalmente a los efectos de este retroceso glaciar y de lluvias extraordinarias. Entonces, esta evaluación la vamos a hacer para lo que es la cuenca del río Jamapa, que es donde se han presentado estos últimos eventos. En mi proyecto de tesis participa la doctora Catherine Sieron del Centro de Ciencias de la Tierra de la UB como mi directora externa, y como director interno me apoya el doctor Miguel Ángel Olatorre, y bueno, entre ambos, entre los tres colaboramos para poder realizar este proyecto. Entonces, pues eso sería básicamente lo que voy a realizar en mi proyecto, es esta evaluación del peligro por este tipo de eventos. Y bueno, los invito a conocer un poco más del trabajo que se realiza en el Instituto de Riesgos de la UNICACH. Se trabaja varios temas relacionados a este tipo de temas. Muchas gracias. Ulises, gracias por la intervención. Seguimos entonces ahora con Daniela Pérez. Ella también es estudiante de cuarto semestre, ya por acabar, y su tema se enfoca en un estudio comparativo entre la Ley 1523 del 2012 de Colombia, que es la Ley de Gestión Integral del Riesgo, y la Ley General de Protección Civil en México. Daniela. Hola, buenos días a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Mi nombre es Daniela Pérez Aguilar, soy estudiante de esta maestría en el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH, y bueno, el tema de mi proyecto de investigación es un estudio comparativo entre la política de gestión integral de riesgos de desastres en Colombia, que es la Ley 1523, y Protección Civil en México, que es la Ley General de Protección Civil, y cómo se da la transición de un paradigma al otro. Y pues prácticamente mi trabajo de investigación se enfoca básicamente en poder hacer un análisis comparativo entre ambas políticas a partir de diferentes dimensiones, desde un abordaje crítico a la estructura de la legislación, el por qué surge esta transición de un paradigma al otro, cuáles son las diferencias de financiamiento de los fondos para la prevención, para la mitigación, para la protección civil que cada país ejecuta para la gestión de riesgos, y cuál es la relación de actores, que esto fue una parte que se fue añadiendo
con el paso de la investigación, ya que también es importante señalar cómo actúa la sociedad, cómo actúa el Estado ante cuando se presenta un desastre como tal. Y bueno, hay que determinar primero por qué se da esta transición de paradigma, y aquí puedo yo mencionar el marco de Sendai. Dentro del marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se reconoce una necesidad para la reducción de riesgos de desastres como una estrategia para alcanzar los objetivos, las metas, para reducir la vulnerabilidad, fortalecer capacidades y fomentar una resiliencia. Y bueno, existen diferentes panoramas en cuanto a los desastres como tal. Hay elementos fundamentales que nosotros rescatamos en este estudio, y de los que sobresalen son la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Y bueno, yo me delimito en Latinoamérica, en los países que antes mencioné, y hay que partir del hecho, hay que mencionar que nosotros sabemos que Latinoamérica es conocida como una región en vías de desarrollo con serios problemas, ¿no? Problemas de pobreza, problemas de desigualdad, problemas de infraestructura, problemas de un alto índice de densidad poblacional. Entonces, todas estas son situaciones, son condiciones que incrementan una vulnerabilidad de estos territorios ante una amenaza, ante la presentación de un fenómeno natural extremo. Y aquí es importante mencionar que este estudio en lo personal ha sido para mí muy enriquecedor, porque surgen diferentes aspectos que están vinculados y te das cuenta cómo puede haber una interrelación entre disciplinas desde una perspectiva social, que es con la que trabajo con mi directora de tesis, la doctora Daisy Jerez, una relación en el aspecto económico, con el que también trabajo con el doctor Juan Luis Hernández, una relación entre el aspecto social, que también está otro de mis asesores, es el doctor Roberto Barrios, y pues la doctora Silvia, ¿no? Que es una relación científica. Y cómo es necesaria la colaboración de todos los actores para poder alcanzar una meta, para poder alcanzar un objetivo. Y dentro de los elementos que destacamos en este estudio son, para empezar, la amenaza, que vemos cómo en ambas leyes se clasifica la amenaza como un fenómeno natural, ya sea geofísico, ya sea meteorológico, climatológico, etcétera, y cómo hay una clasificación entre características y diferencias de cada fenómeno, y cómo es un concepto importante que parte de un convencimiento a que ya existe una construcción social. Ya existe una construcción social, otro elemento importante, porque hay que recalcar, ¿verdad?, que también está la vulnerabilidad, amenaza, construcción social, y la vulnerabilidad son condiciones que posibilitan una amenaza natural, que ésta se transforme en un desastre. Y bueno, en este estudio yo realicé como que una clasificación sistemática de cuáles son las vulnerabilidades en un sistema institucional, en un sistema ambiental, en un sistema económico y también en un sistema político. Y por ejemplo, en un sistema ambiental existen vulnerabilidades en el desequilibrio y en las alteraciones severas en los sistemas ambientales. ¿Cuáles son los aumentos de amenazas por la ocupación de territorios expuestos a efectos naturales? En un sistema social, cómo no existe un conocimiento general sobre la gestión de riesgos, cómo existe la migración, hay un desplazamiento masivo de una población. En un sistema económico, que es una de las cosas que más se destacan en este estudio, es por ejemplo, la inequidad en el ingreso, la dependencia económica, irregularidades en las inversiones públicas, la baja estimación del presupuesto que se tiene destinado para esta gestión, y cómo existe un desvío de recursos, cómo existe un desconocimiento general y ahora sí un desinterés para
para incrementar estos recursos en esta gestión. Y bueno, también el sistema político, que en el sistema político pues inicia todo, ¿no? El desinterés, la indiferencia ante ciertas comunidades, las faltas de políticas sobre una conservación ambiental, el incumplimiento de políticas sobre una expansión urbana, el incumplimiento de normas cuando, por ejemplo, hay una construcción infraestructural en una zona y la corrupción, que es algo que no se puede ignorar. Y en el sistema institucional también, que pues es un desinterés, una desorganización interna, interinstitucional o intersectorial, y la responsabilidad o la falta de transparencia en la gestión de riesgos en general. Y pues todo lo anterior se enfoca en esto. Y yo quiero mencionar que la gestión de riesgos, además de que es un proceso de planeación, de construcción de políticas, de estrategias e instrumentos para prevenir una situación de desastres, pues también es importante que nosotros reconozcamos por qué hay barreras que detienen este progreso o cuáles son aquellas cosas que detienen el hecho de que pueda haber un desarrollo, a pesar de que, por ejemplo, en Colombia esté más desarrollado estas políticas de gestión integral de riesgos de desastres. En México está avanzando en esta gestión porque hubo un cambio sustancial en la política pública que existe actualmente en el manejo de desastres. Y pues cambió, ¿no? Con la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil. Pero pues el análisis de este estudio comparativo con base a la legislación no exenta el hecho de que todas las vulnerabilidades que mencioné anteriormente de los sistemas hacen que las políticas no tengan una efectividad. Y por ejemplo, cómo no, en Colombia no se ha desarrollado como tal esta efectividad, ya que no hay como que una interrelación precisamente, no han sido incorporados como parte integral de la gestión pública, y esto continúa contribuyendo que en ambos países se mantenga el riesgo como tal. Y creo que es importante no solamente el cambiar de paradigmas o mencionar que es una transición de un paradigma al otro, sino que es una transformación completamente, porque hay una urgencia, hay una necesidad de un cambio en la construcción social del pensamiento acerca de la gestión integral del riesgo de desastres, y hay que tener en cuenta que, que como mencionaban en algunos talleres que se impartieron precisamente en este congreso, que normalmente se separa esa interrelación de diferentes disciplinas. Y no, o sea, realmente todas están vinculadas porque son metas y objetivos con una complejidad de tal grado que se necesita una interrelación para poder avanzar, para poder cambiar un pensamiento y para poder también, para que exista una evolución en nuestras formas de actuar, ya sea el Estado, ya sea la sociedad, los organismos intergubernamentales, o sea, todo eso tiene que haber una interrelación y también una cooperación para poder ahora sí que prevenir, mitigar esta gestión integral de los riesgos. Y pues eso es básicamente en lo que me estoy enfocando. Pues también menciono que es una oportunidad esta maestría de ese enfoque multidisciplinario, porque yo soy abogada, eso no lo mencioné al principio, una disculpa, pero pues también me da la oportunidad de poder estudiar la ley en este enfoque. Gracias, Daniela. Sí, efectivamente, como vemos, los perfiles y también los temas son diversos de los estudiantes, y vamos a ver también los egresados que tienen temas diversos. Muchas gracias, Daniela, por la participación. Vamos entonces ahora con el tema vulnerabilidad socioambiental en los cuerpos de agua del Parque Nacional Lagos de Montebello, a cargo de Jorge Alberto Cruz. Jorge. Gracias. Voy a evitar abrir la pantalla porque tengo problemas aquí con el ancho de banda.
Sin embargo, voy a exponer en relación a mi tema, que es vulnerabilidad socioambiental en los cuerpos de agua del Parque Nacional Lagunas de Montebello, Chiapas, México. Una problemática que ha generado que en los cuerpos de agua del Parque Nacional es una situación que ha llamado la atención de las instituciones mexicanas ante el cambio de coloración de los cuerpos de agua que conforman algunos de los sitios que son más visitados dentro del parque. Esto pues ha dado lugar a una serie de investigaciones que apuntaron como causal inicial del desfogue de aguas residuales, tanto urbanas como agropecuarias, al cauce del Río Grande de Comitán, el cual tiene como destino final el conjunto de lagos de planicie que se conoce como conjunto Tepancuapán, siendo esta su cuenca de tipo endorreica, la cual tiene como punto final el acuífero. Esta situación ocurre en un punto denominado El Arco, muy cercano a la colindancia con la República de Guatemala. Los cambios de uso del suelo pues, han sido de forestales agropecuarios, la deforestación y principalmente el crecimiento de la población se identifican como las causas primordiales de estos procesos de eutrofización de las aguas, así también el establecimiento de nuevos asentamientos humanos que mediante la aplicación, en este caso una metodología que es la matriz cruzada de Pontius, permitió el análisis de los cambios de uso del suelo y la vegetación, identificando disminuciones importantes en las asociaciones arbóreas, cambios en la densidad del arbolado, así como la estratificación por alturas, transiciones de sistemas de vegetación primaria conservados hacia sistemas de vegetación secundaria, lo que en suma ha permitido que en el periodo analizado, en este caso de 1984-2017, se evaluara el incremento de la escorrentía que ha denotado coeficientes medios ponderados que parten de 67.74 hasta 84.03, siendo el más relevante el registrado en el año 2013. Respectivamente, pues lo que tenemos es que el coeficiente más alto registrado y coincide precisamente con una disminución de la infiltración de las aguas producto de las precipitaciones que se evaluó mediante el modelo de número de curva del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Esto ha tenido como efectos inmediatos la constante amenaza de suelos inundados en las zonas parcelarias, así también la aparición de zonas de inundación como resultado del caudal de avenidas ante la presencia de lluvias extremas que afectan pues, fuertemente a las localidades asentadas en la parte más baja de la subcuenca. Año con año este problema se ha ido agudizando, aunado al proceso de cambio climático, que como bien sabemos hay una variación en la distribución de las precipitaciones. Esto ha denotado la vulnerabilidad de los habitantes de las localidades aledañas a la zona lacustre. Por parte de la erosión de los suelos, que también se ha evaluado, se ha visto incrementada, por lo que para su estudio pues, se recurrió a otra metodología. En este caso fue la aplicación de la ecuación universal de pérdida de suelos, cuyos resultados fueron coincidentes con esta evaluación de los coeficientes de escorrentía, alcanzando sus máximos valores en el año 2003. Aunque su tendencia general es creciente, esto ha permitido clarificar que el manejo y la continuidad de la producción de alimentos sobre la base de una agricultura tradicional, pues ha dado lugar a una paulatina pérdida de los suelos, a lo que cabe agregar pues el desprendimiento de las partículas arcillosas que mediante procesos como la lixiviación, al que se ven sometidas con la cinética de la lluvia, pues se generan escurrimientos procedentes de las áreas agrícolas que con las excesivas aportaciones de los fertilizantes químicos que se utilizan en estos cultivos, que son básicamente maíz, y en la parte, esta es la parte norte, mientras que en la parte media y baja, pues lo que se encuentra son cultivos de hortalizas, principalmente de jitomate. Esto aporta altas cantidades de nutrientes que incentivan el proceso de eutrofización de los cuerpos de agua que están presentes en la zona, incluida las del Parque Nacional Lagunas de Montebello, así como el asolvamiento de todos los cuerpos de agua dentro y fuera del parque, limitando la actividad acuícola que anteriormente se desarrollaba. Y esto trae como consecuencia la sobrepoblación de concentraciones fitoplanctónicas que evidencian el cambio en la coloración de las aguas de los lagos.
En el periodo de 2009 a 2013 se han identificado como un proceso cíclico que se agudizaba a finales de la temporada de lluvias, mientras que a la fecha se ha advertido que con las condiciones que aparentan se mantienen a lo largo del año. Para el análisis de la problemática, pues se recurrió a la aplicación del marco de ordenador FPIR, o sea, fuerzas motrices, presiones, estados, impactos y respuestas, con el fin de identificar las causas reales, así como el impacto benéfico o adverso que generan las políticas públicas como parte de las respuestas que las instituciones dan a las problemáticas, por lo que les atañe tanto en el estado ambiental de los cuerpos de agua como en la población. Por otro lado, se tiene el compromiso de incrementar el rendimiento productivo de un distrito temporal tecnificado que se denomina Margaritas Comitán, que se ubica en la parte central de la subcuenca de estudio y que inició operaciones a partir del año 1994. Esto pues se considera como uno de sus objetivos la mejora de las tierras que comprende el distrito mediante el desalojo que se lleva a cabo con la construcción de drenes, en este caso desalojar todos los excedentes de agua para evitar la acumulación en las zonas radiculares de los cultivos. Entonces, básicamente lo que tenemos es que las políticas o las medidas implementadas tienen beneficio para la actividad productiva, sin embargo, en lo que se refiere al problema ambiental, pues esto ha incrementado la velocidad en el transporte de los sedimentos que contienen todos estos nutrientes que enriquecen y provocan la sobrepoblación de algas o en general de todo el fitoplancton presente dentro de la parte superficial de los cuerpos de agua. Esto básicamente es el objetivo de la investigación y agradezco al instituto todo el apoyo y todo este respaldo que se me ha otorgado para el desarrollo de la investigación, en la cual recomiendo ampliamente porque es una modalidad que nos permite captar formaciones profesionales muy diversas. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la participación. Vamos a continuar entonces con el programa de este foro. A continuación tenemos a Andrés Nicolás Díaz con el tema caracterización de algunos parámetros elásticos del medio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Andrés, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias por cederme la palabra. Bueno, como ya lo dijo la doctora, mi nombre es Andrés Nicolás Díaz, soy ingeniero civil de formación de la Universidad Autónoma de Chiapas y pues gracias a la multidisciplinariedad de la maestría, pues se me permitió el ingreso y mi línea de investigación básicamente es la gestión del riesgo geológico. Bueno, mi tema de investigación es encontrar básicamente las velocidades de las ondas, velocidades de ondas sísmicas y para poder encontrar la distancia a la que se encuentra la discontinuidad de Mohorovičić. Esto con el fin de poder aportar a la sociedad una herramienta para generar mapas de peligro sísmico. Como bien sabemos, pues Chiapas, bueno, todo México es una zona sísmica activa y lo trascendental de esto es pues saber dónde se pueden generar sismos someros de origen tectónico, que son un peligro constante y latente y que no sabemos cuándo ni en dónde se van a suscitar, pero con esta investigación trato de mapear dónde es probable estimar el peligro sísmico. Bueno, la metodología que se siguió en mi investigación se basa en la infometría sísmica, estudios de correlación de ruido sísmico, que es una herramienta
relativamente nueva, pero que tiene un potencial enorme en la estimación de velocidades de onda, y descargamos registros del Servicio Sismológico Nacional de bastante tiempo. Esto sí ha llevado bastante tiempo, más que nada por la cantidad de registros que se descargaron y que se analizaron, y tratamos de encontrar con la ecuación de la distancia, una ecuación, parece algo gracioso, pero una ecuación de preparatoria, pero que es física y es fundamental. La ecuación de la distancia, metemos la velocidad de las ondas sísmicas, y con eso determinamos la distancia a la cual se encuentra el mojo. Pero la cosa está en que, como se hace con registros de ruido sísmico, pues hay que agarrar y correlacionar, meter las gráficas y ver exactamente en dónde se encuentra ¿cómo se dice? Un registro que sea igual, o sea, que determinar una distancia. Y a partir de eso, pues encontramos, ¿no? Perdón la redundancia, encontramos en dónde está situada la discontinuidad, y a partir de eso encontrar velocidades de onda secundarias, primarias, y sobre todo las ondas de cuerpo, ¿no? Y básicamente en eso se basa mi investigación. Agradezco al instituto, a mi director de tesis, toda la atención, y sobre todo, pues, invitar a las personas que están viendo esta presentación, que se acercan al instituto, porque gracias a sus 2 líneas de investigación, pues es una maestría que ofrece muchas opciones, ¿no? Han pasado mis compañeros que son geógrafos, licenciados en Derecho, yo soy ingeniero civil, y pues podemos desarrollar muchos temas de investigación. Me falta todavía tiempo, pero creo que mis compañeros se comieron un poco de tiempo, entonces creo que le voy a dejar para continuar con los demás y no interrumpirles. Gracias, Andrés, por tu intervención. Entonces, en esta primera parte presentamos todas las investigaciones de los estudiantes del último semestre de la maestría, y ahora vamos entonces a conocer la experiencia y los temas de los egresados de la primera generación. Para ello vamos a iniciar con la presentación de Tania Méndez, que también nos acompaña, que se titula Análisis de la dimensión legal, productiva y de percepción de actores claves en torno a la capacidad de adaptación ante el cambio climático a través de un estudio de caso con caficultura en la Sierra Madre de Chiapas. Tania, buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Pues hoy en día existe un incremento en la frecuencia y la intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos en Chiapas, y estos han causado daños económicos, sociales y ambientales. Entonces, Chiapas se encuentra en el tercer lugar nacional en la implementación de estrategias para hacer frente al cambio climático. Sin embargo, los resultados de dicho esfuerzo, de dicho trabajo, requieren un esfuerzo más grande para que se construyan herramientas de adaptación en todos los sectores, pero más en el sector agropecuario, porque este sector se trata de un aspecto de seguridad alimentaria. México se encuentra entre los países que cuentan con leyes y programas robustos relacionados con el cambio climático. Entonces, Chiapas es uno de los estados que cuenta con estas estrategias. Sin embargo, hay que, para ver si hay realmente avances reales en cuestión al cambio climático, es muy importante que hagamos un análisis y una valoración entre aquello que está escrito y aquello llevado efectivamente a la práctica. Entonces, por esto es que se pensó que es importante descifrar qué tan vulnerable es el estado de Chiapas ante el cambio climático
para conocer, ¿no?, las tendencias de su impacto en algún sector, y en este caso el sector agropecuario. Se eligió el café como representante de la agricultura en el estado debido a la falta de datos de todos los otros cultivos. El café es donde se pudieron encontrar datos desde 1985 hasta la fecha, incluso antes, pero los demás no. Entonces, por eso se eligió el café. Mi hipótesis es que los esfuerzos que se están haciendo en materia normativa, estratégica, programática, son suficientemente sólidos como para disminuir la vulnerabilidad de la agricultura de temporal en el cambio climático. Entonces, ¿cómo es que se hizo este análisis? Bueno, primero se expuso la estructura normativa de México y en especial de Chiapas en materia de cambio climático comparado con los esfuerzos internacionales. También, después de ver, bueno, cómo estamos en leyes y programas en cuanto al cambio climático, se analizó cuantitativamente la vulnerabilidad de Chiapas en cuestión de temperatura y también de precipitación, así como de producción agrícola, de esos tres. Después de eso, para ver, bueno, qué tan vulnerable está Chiapas, tenemos las leyes. Ahora hay que analizar cualitativamente la estructura, los procesos y los resultados. ¿Cómo? A través, esta parte es muy, muy difícil. Entonces, analizar cualitativamente qué tan buena está la ley, qué tan buenos son los programas y si están siendo eficaces. Entonces, lo que se hizo fue analizar la percepción de los actores claves en cuanto al cambio climático de las secretarías y actores claves, las personas que siembran, las personas que están relacionadas a la siembra del café en cuanto al cambio climático. Entonces, ¿cómo se hizo eso? Ok, escogí los actores que más pude y 117 personas pudieron contestar los cuestionarios que se les mandaron. Estos cuestionarios, hubo dos cuestionarios. El primero tenía preguntas abiertas y de carácter empírico, es decir, cuáles son las especies de café que tú siembras. ¿Has cambiado? ¿Por qué has cambiado de especie de café? Y estos cambios que han tenido, ¿qué repercusiones hay en el ecosistema? ¿Tú crees que es mejor? O sea, de carácter empírico. El otro cuestionario fue preguntas de elección múltiple, a las cuales se le agregaron bajo, medio o alto. Y fue para personas que trabajan más en las secretarías y actores que están relacionados pero que no son campesinos. Y entonces algunas preguntas eran como ¿qué tan vulnerable crees que es el estado de Chiapas? Bajo, no es vulnerable. Medio, es vulnerable pero nada extremo. Alto, es súper vulnerable y estamos viendo los resultados de esto. Y más o menos así eran las preguntas. Entonces, después hicimos el análisis cuantitativo con diferentes estudios estadísticos, no solamente uno, porque muchas veces un solo estudio estadístico con algún punto puede arrojar con algún punto fuera de la norma puede arrojar los resultados totalmente diferentes. Entonces, se usaron 4 estudios estadísticos y se compararon para ver si todos tenían más o menos la misma respuesta. Estos fueron los estudios de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis, un estadístico general, y Boxplots para comparación visual. Para hacer este análisis se utilizaron los programas Excel y Stat05,
del programa proporcionado por el Instituto de Geociencias y Ciencias Exactas de la Universidad Estatal Paulista Julio Mesquita Filho en Río Claro, Sao Paulo, Brasil. Entonces, bueno, ¿qué encontré? Del análisis cuantitativo encontré que existe evidencia científica de que la temperatura estacional ha sufrido cambios en los últimos 30 años, principalmente en la temperatura mínima y la media, es decir, los fríos ya no están tan fríos. No hace más calor que antes, pero los fríos ya no son tan fríos. También existe evidencia científica de que la precipitación estacional ha sufrido cambios con una disminución increíble en la cantidad de agua precipitada. Y esta parte fue algo que más me llamó la atención del estudio porque si uno no viera la gráfica pensaría, oh, todavía llueve, pero no. Ha reducido increíblemente la cantidad de agua precipitada dentro de los últimos 30 años. También encontré que de acuerdo con el análisis científico existe evidencia alarmante tanto en la siembra como en la cosecha del café en Chiapas en los últimos 30 años. Entonces, existe evidencia de que la temperatura no es la misma, ya no hay tanta precipitación y ha habido pérdidas alarmantes en la cosecha y siembra del café. Ahora, ¿por qué? Entonces hicimos este análisis cuantitativo y encontré que sí existe el esqueleto normativo y programático, que en teoría debería de favorecer al sector agrícola con los efectos del cambio climático. Sin embargo, la percepción de los campesinos y actores relacionados es otra. O sea, aunque existe, ellos sienten que no, que esta estructura normativa, que estos programas no han tenido ningún efecto positivo en la agricultura. Según las entrevistas elaboradas, encontré que existen problemas en el sector agrícola, como en el cambio de uso de suelo, cambio de semillas, disminución de áreas de cafeticultura, sustituidas por cultivos de maíz y ganado, uso de variedades de rápido crecimiento, que entonces necesitan mayor exposición solar, es decir, estamos tumbando todos los árboles y ahora estamos metiendo esta variedad de semilla que necesita más sol. Existe la percepción de los actores que las secretarías y dependencias relacionadas con el sector agrícola, sí existen, más solamente un 50% de los actores que se les preguntó piensan que esta vulnerabilidad es no relacionada al cambio climático. Es decir, ellos sienten que no hay cambio climático y el sector agrícola es vulnerable, pero no por el cambio climático. Ellos expresaron también que casi nunca se utilizan los datos científicos en la toma de decisiones, a pesar de que existen mecanismos de medición. También manifestaron que el efecto de la política pública es casi nulo y no existe la inversión adecuada. Entonces, la conclusión es que entre los actores claves para la toma de decisiones en materia del sector agrícola ante el cambio climático existe la percepción de riesgo, sin embargo, esta es vaga y confusa. O sea, hay riesgo, pero no sabemos por qué. No existe aún la percepción de una relación entre el cambio climático y la vulnerabilidad agrícola. De igual manera, todavía esos actores clave no identifican cómo se debe de enfrentar esta situación ni quiénes son los responsables ante la misma situación. Entonces, en conclusión, la perspectiva de ellos con la siembra del café y la cosecha es que los esfuerzos, recuerden mi hipótesis,
los esfuerzos que se estaban haciendo en materia normativa y programática y estratégica son suficientes. Pues en este estudio se rechazó la hipótesis porque la perspectiva es que los esfuerzos no son suficientemente sólidos como para disminuir la vulnerabilidad de la agricultura de temporal ante el cambio climático en el estado de Chiapas. Gracias. Gracias, Tania, muy precisa con el tiempo. Gracias entonces por la participación. Vamos a seguir entonces con Blanca Yareli Castillejos. Blanca, también egresada, está trabajando o trabaja el tema evaluación de la calidad, evaluación de peligros de inundación por tsunamis ante el peor escenario en el Golfo de Tehuantepec. Blanca, buenos días. Hola, buen día. ¿Me escuchan todos? Te escuchamos perfecto. Sí, ok. Bueno, estamos trabajando evaluación de peligro de tsunamis en el Golfo de Tehuantepec y ha sido pues todo un reto con lo de la pandemia, pero pues sí se ha cumplido el objetivo. Dimos la iniciativa de trabajar evaluación de peligros de tsunamis en el Golfo de Tehuantepec porque hasta ahorita se tiene mucha información limitada sobre tsunamis en el Golfo, precisamente entre la parte de Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, donde hay poca o nula información sobre tsunamis es más en el estado de Chiapas que Oaxaca. Pero mi trabajo básicamente se dividió en 3 partes. La primera fue toda la búsqueda histórica e instrumental de eventos fuertes, de eventos sísmicos fuertes sobre la brecha de Tehuantepec. Y además de eso, hacer un mapa de geomorfología local en esa zona, en el Golfo de Tehuantepec. Y pues el trabajo final pues fue la evaluación de peligro en el Golfo. La primera parte de mi trabajo constó en la búsqueda de registros históricos y instrumentales de todos los eventos mayores a 6.5, que son como la magnitud que hasta ahorita se requiere para que haya un evento de tsunami provocado por un evento sísmico. Después de que buscamos esa información, lamentablemente todavía hay mucha información limitada histórica para Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, pues sí se encontraron algunos datos, pero no describen, obviamente, por el tiempo en el que sucedió el evento, pues no describe todavía la magnitud, sin embargo, sí describe la intensidad. También hicimos una búsqueda de eventos instrumentales, que por lo que muchos ya sabemos, los eventos instrumentales todavía son relativamente muy cortos para el tiempo geológico, ¿no? El registro es muy, muy, muy corto aquí en México, más o menos de entre 100 y 120 años, perdón. Y lo que hicimos con esos eventos fue que nos fuimos a todas las notas periodísticas que pudimos encontrar en la hemeroteca, en este caso nacional. Yo estuve trabajando esa parte en la UNAM, donde hay más información sobre el tema. Y pues buscamos los eventos que sucedieron, pero que hubieran tenido registros de alguna anomalía en el comportamiento del mar o pues hubiera provocado alguna inundación, por más pequeña que fuera. La siguiente parte fue un mapa de geomorfología en la zona. Aquí fue un poquito más complicado. El mapa de geomorfología lo hicimos meramente no tenemos nada de información de geomorfología local de la zona. Como sabrán, México tiene muy poca información, pero sin embargo nosotros lo hicimos con imágenes satelitales y con la ayuda de mucha bibliografía de geomorfología costera. El mapa de geomorfología costera lo hice básicamente a mano alzada. Fuimos marcando cada unidad según lo que nos dijera la bibliografía y así fue como se formó el mapa de geomorfología desde Salina Cruz hasta la laguna del Mar Muerto, que ya está en la parte de Chiapas. Y también nos ayudamos de un modelo digital de elevación
detallado, por supuesto. Cabe mencionar que las cartas a 1/10,000 del modelo digital de elevación son también muy limitadas. Entonces, eso un poco limita que nos extendamos en el área de estudio. Es decir, en lugar de agarrar, no sé, parte de Chiapas y Oaxaca y extendernos más, desafortunadamente Chiapas todavía tiene limitadas esas cartas, muchas cartas. Entonces, la mayoría de cartas se encuentran en la encrucijada, que pues es una zona prioritaria. Entonces, fue una limitante. Sin embargo, sí se logró un estudio bastante completo. Y por último, con ayuda de los registros históricos, el mapa de geomorfología costera y el modelo digital de elevación, hicimos el mapa de peligro, de evaluación de peligro. Nos basamos en una serie de escenarios que fueron modelados, no por mí. Cabe mencionar que el modelo fue elaborado por el doctor Néstor Corona, y él hizo una serie de escenarios con diferentes magnitud de eventos y otras características que se le pusieron al evento en la brecha de Tehuantepec, y eso nos permitió pues evaluar escoger el peor escenario y evaluar el peligro. Obviamente con ayuda del modelo digital de elevación y todos los eventos históricos instrumentales, que los eventos lo que nos permitió es encontrar eventos similares que pudieran suceder en esa zona. Y pues el modelo digital de elevación y la geomorfología nos permite saber hasta dónde es el límite de inundación o en qué lugares simplemente no se va a inundar o en cuáles sí. Y también entre todo lo que encontramos, pues todavía a México le falta mucho sobre tsunamis. Básicamente hay 2 instituciones que se tienen que dedicar a hacer mapas de evaluación de peligro de inundación de tsunamis aquí en México. Sin embargo, todavía no existe un compendio de mapas de evaluación de peligro ni de riesgos de tsunami. Solamente existen el de Zihuatanejo, el de Ensenada y Michoacán. Entonces, todavía para la cantidad de población costera y de las personas que viven en la zona costera aquí en México, y pues su fuente principal es la pesca, el turismo, hay mucho turismo en playa. Entonces todavía es muy poquito lo que tenemos para la cantidad de personas y lo que representa esta amenaza para nosotros. Y muchísimas gracias, es todo. Gracias, Blanca, por la participación. Vamos a continuar entonces con el programa. Nos acompaña en esta ya casi última parte Griseida Cruz Roblero. Ella, también egresada, está trabajando el tema evaluación de la calidad en suelos en 3 municipios de la Depresión Central de Chiapas. Griseida. Hola, buenos días a todos. ¿Me logran escuchar? Te escuchamos muy bien. Buenos días a todos, mi nombre es Griseida Cruz Roblero y el tema que trabajé es evaluación de la calidad de suelos en 3 municipios de la Depresión Central de Chiapas. Estos municipios son el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Acala. Bueno, voy a comenzar por definir qué es el suelo. Como algunos sabemos, el suelo es un ente tridimensional que se encuentra situado en la superficie de nuestra corteza terrestre. Es también conocido como un ente inanimado, ¿no? Y nos facilita diversos servicios ecosistémicos, tanto para el hombre como para la flora y la fauna. Bueno, en mi trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar la calidad de los suelos a través de un software conocido como Soil Environment de Bautista 2016 y Gallegos. Así también se utilizó un subíndice de uso sustentable del suelo, que es la línea base de la SAGARPA del 2012, y se incorporaron todos estos datos obtenidos de las propiedades físicas y químicas a esta aplicación, a este software Soil Environment, para poder conocer la calidad en estos suelos. Asimismo, se realizaron los mapas correspondientes de tipo de suelo, geología, vegetación y clima.
Bueno, en la parte de la aplicación Soil Environment, es un software, este software es una interfaz gráfica muy accesible con el usuario. También presenta algoritmos TUSEC, que es una técnica de evaluación y categorización de suelos, el cual permite una base de datos que presentan categorías como latitud, longitud, vegetación, tipo de suelo, altitud. Y este software evalúa las propiedades físicas y químicas, las que ejercen influencia con el suelo para mantener sus óptimas condiciones. Arroja resultados entre 0 y 1, 1 como mejor calidad de suelo y 0 como peor calidad de suelo. En la parte del subíndice de uso sustentable del suelo, podemos obtener 4 categorías, que es la categoría buena, como buena calidad del suelo, el cual significa que las condiciones de calidad del suelo son las más deseables para poder llevar a cabo la calidad agrícola. Un segundo rango es el rango aceptable, un tercer rango es el rango, la calidad sensible y marginal. Los parámetros edáficos que se utilizaron fueron materia orgánica, pH, sodio, potasio, calcio, magnesio y capacidad de intercambio catiónico. Entonces podemos observar que se realizó un muestreo de suelos en esta región de la Depresión Central de Chiapas, donde se obtuvieron 21 perfiles de suelos para poder realizar este análisis en los 3 municipios, tanto en Chiapa de Corzo, Acala como Tuxtla Gutiérrez. Entonces, se obtuvo que de los 21 perfiles de suelos, aproximadamente 17 corresponden al grupo de suelos leptosols. Estos presentaron una calidad de suelo pobre. Esto significa que los que están condicionados por el bajo contenido en materia orgánica que presentan estos suelos, que son suelos someros susceptibles a la erosión y presentan bajo contenido de bases cambiables. Asimismo, obtuvimos 2 suelos con calidad sensible, un suelo con calidad aceptable y un suelo en calidad óptima o buena. El perfil que obtuvo mejor calidad de suelo fue el perfil 17. Este corresponde a un vertisol con su calificador APLIC, CALCIC y UMIC-MOLIC. ¿Qué quieren decir estos calificadores? Bueno, el calificador APLIC quiere decir que tiene rasgos aplicados a este tipo de suelos, rasgos típicos de este tipo de suelos, que son rasgos simples. Por otro lado, el calificador CALCIC nos indica que tiene un horizonte cálcico a menos de 100 centímetros del perfil de suelo. Y el calificador UMIC nos dice que presenta más del 1% de carbono orgánico del suelo, y el calificador MOLIC nos indica que es un horizonte que es oscuro, es un horizonte grueso que presenta buena estructura, alta saturación de bases cambiables, alto contenido de materia orgánica y por consiguiente alta actividad biológica. Bueno, como sabemos, los suelos vertisoles presentan una buena saturación de bases cambiables. Esto está influenciado en gran medida por el material parental, el cual está constituido por rocas calizas. Su principal característica es que presenta más del 30% de arcillas en todo el perfil. Son oscuros y con buena cantidad de materia orgánica. Al menos en este perfil obtuvimos una cantidad de materia orgánica de 5.67, el cual es catalogado como de moderado a alto. Así también, este tipo de suelo presenta un alto potencial para la agricultura. Sin embargo, su única limitante es la dificultad de laboreo, debido a que presentan arcillas monmorillonitas que las hacen más difícil de trabajar debido a su expansión y retracción. Son suelos altos en bases cambiables. Una de las características particulares de estos suelos son su capacidad de contracción y expansión. Como les mencionaba, es que son suelos que presentan grietas que se abren y cierran periódicamente. Generalmente este tipo de suelos se presentan en microrrelieves Gilgai.
El color oscuro que representa este tipo de suelos es debido al alto contenido de materia orgánica y minerales presentes en la fracción fina, tales como esmectitas, vermiculitas, cuarzo y calcita. Dentro de las recomendaciones que se establecen es la realización de una pronta jornada de difusión a productores de esta región para generar conciencia sobre la necesidad de realizar prácticas de mejoramiento, conservación y restauración de suelos, ya que de nuestros suelos depende la producción de los cultivos, sobre todo de cultivos básicos que son necesarios para la autosuficiencia humana. Por otro lado, se recomienda difundir estos resultados entre las dependencias y usuarios de esta información con fines de mejorar los proyectos que se realizan con los productores mediante los programas que se entregan. Y como es de conocimiento, sabemos que el programa Sembrando Vida tiene el objetivo de reforestación. Sin embargo, se necesita fundamentar en el conocimiento de los suelos para poder coadyuvar en estos procesos de conservación y restauración. En este sentido, también se propone la realización de talleres a técnicos y capacitadores para que puedan conocer los resultados de este proyecto de investigación y con ello generar mayor conocimiento entre los productores y los técnicos de este programa. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Griselda, por la presentación. Vamos a concluir entonces con el trabajo de otro egresado. Él es Dimitri Flores Girón y el trabajo es impacto de la vulnerabilidad socioambiental por hundimiento o dolina en la comunidad de San Isidro Las Banderas en Chiapas también. Dimitri no nos puede acompañar en este momento, pero envió también un breve video que voy a compartir a continuación para todos ustedes y toda la audiencia. Me dicen por favor cuando ya lo estemos viendo. Sí se ve. La información que a continuación se presenta es el resultado del proyecto de investigación denominado Impacto de la vulnerabilidad socioambiental por hundimiento o dolina en San Isidro Las Banderas, municipio de Pantepec, Chiapas. Por este medio presento como estudiante de la maestría en Ciencias de Gestión de Riesgos y Cambio Climático del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. La investigación se llevó a cabo en el municipio de Pantepec, el estado de Chiapas, que cuenta con una extensión territorial de 109 kilómetros cuadrados. Para esto se ha tomado como referente el estudio que realicé en el año 2008 con la presentación de mi tesis de licenciatura en Biología, titulado Identificación y descripción de los riesgos ambientales asociados al hundimiento de suelo en la comunidad de San Isidro Las Banderas, municipio de Pantepec, Chiapas. En dicho documento se plantearon los riesgos de origen antrópico, geológico y ambientales y su interrelación físico-química en el proceso del colapsamiento y la formación de la dolina de dicha comunidad. El objetivo general de esta investigación es evaluar el impacto de la vulnerabilidad social y ambiental por el hundimiento o dolina producido en 2003. Los objetivos específicos son examinar los antecedentes de los hundimientos en la zona, evaluar el impacto social, económico y ambiental producido por el hundimiento por dolina en 2003, analizar los cambios de uso del suelo después del año 2003, analizar perfil sociodemográfico y ambiental, aplicación de un índice de vulnerabilidad socioambiental, elaborar una guía integral de gestión del riesgo en el municipio de Pantepec. Se derivan de la hipótesis de que los factores sociales, económicos y geofísicos de la comunidad influyen en el impacto de la vulnerabilidad social y ambiental acentuados por el hundimiento o dolina del 2003. La estructura de la investigación es introductoria, referente al fenómeno geológico del karst y formación de dolina. Se realiza una encuesta a la comunidad de San Isidro Las Banderas para conocer si existe conocimiento sobre el riesgo o si la memoria sobre este periodo se ha perdido, por lo cual el levantamiento de encuestas se realiza a un porcentaje de la población, a autoridades y escuelas de la comunidad y del municipio. Se evalúa el impacto que ha tenido el desastre desde el año 2003 a la actualidad mediante la elaboración del índice de vulnerabilidad ambiental. Se realiza la exposición de los resultados obtenidos, así como de la vulnerabilidad física a la que se expone la comunidad, y a partir de todo esto se genera una tesis con las conclusiones y recomendaciones. Como resultado de este análisis, se socializan los resultados obtenidos con las autoridades locales y la población, con objeto de incidir en el tema educativo ante este riesgo. Y por último,
Se pretende coadyuvar en demostrar que los riesgos por hundimientos o dolinas en zonas kársticas del Estado representan una amenaza real para la vulnerabilidad social y ambiental capaz de originar desastres ambientales y sociales. Excedente, refiero al reporte de Cafagui y Fuentes del 2003, sugerentes del Consejo de Recursos Minerales, donde se determinaron las causas del hundimiento de suelos por formación de una dolina en la comunidad citada, que informa los resultados del estudio geofísico de resistividad efectuado para la representación de múltiples cavernas, mediante técnicas geofísicas de polarización inducida y pruebas de resistividad aparente, que especifican que en un área de 120-150 metros de radio debiera permanecer sin acceso, bajo monitoreo diario, observando el comportamiento de las estructuras rígidas, árboles, postes, todo lo que pueda medirse en su verticalidad y desplazamiento, y que no deberán construirse nuevas viviendas. La imagen obtenida del satélite se puede apreciar en el perímetro negro las diferentes altitudes del municipio de Pantepec, Chiapas, y sus colindancias al norte con el municipio de Chapultepec, al noreste con los municipios de Ixhuatán y Tapilula, al este con el municipio de Rayón, al sureste con el municipio de Huichil, al sur con la cabecera municipal de Pantepec, y al suroeste con el municipio de Coapilla, y finalmente al oeste limita con el municipio de Tapalapa. Isidro Las Banderas cuenta con aproximadamente 1.350 habitantes, en su mayoría menor a 14 años, con un 72.5% de la población en la pobreza. Sustenta su desarrollo en actividades agrícolas de autoconsumo y comercio local. En el estado de Chiapas existen paisajes exokársticos y cavidades denominadas dolinas, algunas espectaculares como las lagunas de Montebello, ubicadas en los límites fronterizos con Guatemala. Sin embargo, también destacan aquellas dolinas en cuya superficie existen asentamientos humanos, y más peligroso aún, poblaciones sobre cuevas o galerías en las cuales existen comunidades rurales o urbanas, lo que se agrega a las vulnerabilidades existentes en la entidad y de las cuales poco se habla. Desde las imágenes obtenidas con el drone, se observan las siguientes características. En la región La Roca Madre, en su mayor parte es caliza, y existen importantes áreas donde se compone del magma andesítico, flecha volcánica intermedia, producto de la actividad volcánica en un pasado remoto. La localidad posee suelos fértiles compuestos de Pausen, arcillas que poseen características elevadas de materia orgánica y de almacenamiento de agua, y los lubisoles, con acumulación de óxidos de hierro. La mayoría de los ríos y afluentes son recursos hídricos de naturaleza estacional, aunque también existen ríos de condición perenne, y más del 30% del coeficiente de escurrimiento de las precipitaciones pluviales se filtra hacia los ríos y finalmente al océano. Se puede también observar la vegetación no secundaria arbustiva de selva baja caducifolia, de selva alta perennifolia, bosque de pino encino, mesófilo de montaña, agricultura anual y pastizal inducido. De igual forma, se observa la reapertura y relleno de las calles laterales del lugar de hundimiento, intransitada en el año 2003, actualmente es paso de personas y vehículos. Aplicación de herramientas de investigación de campo, observación, encuestas, evidencia documental y fotográfica, permitieron reconocer las fortalezas y debilidades del municipio en materia de seguridad respecto a la vulnerabilidad por hundimiento o dolina, y se determinó que no se cuenta con un plan de emergencias o contingencias de este tipo de desastres, el cual es considerado como natural. Se advierten cambios sustanciales en la vegetación y las viviendas en las zonas de alto y mediano riesgo. Asimismo, a la derecha se ubica la localidad del nuevo centro de población conocido como San Isidro Las Banderas Nuevo. Se observa un avanzado crecimiento en el número de viviendas y el cambio de uso del suelo. Los resultados presentados fueron obtenidos como parte de la aplicación de la metodología expuesta, a través de la colaboración y participación de especialistas de apoyo, que contribuyeron de forma presencial o virtual para la obtención, agrupación y análisis de toda la información. En conclusión, la información obtenida permitió reconocer que la localidad de San Isidro Las Banderas del municipio de Pantepec, Chiapas, mantiene una condición de riesgo latente. Desde el suceso del año 2003, la reducción de la vulnerabilidad no es óptima y esto incrementa el riesgo. En este contexto se comprueba que es necesaria la creación y reconocimiento de la Guía de Gestión Integral de Riesgos de Desastre para el control de factores sociales, económicos y geofísicos de la comunidad que influyen en el impacto de la vulnerabilidad social y ambiental acentuados por el hundimiento o dolina de 2003. Y como último avance se ha presentado ante las autoridades locales los hallazgos de la investigación y la propuesta para iniciar con el apoyo de la presente administración los estudios necesarios
necesarios para la elaboración de la Guía de Gestión Integral de Riesgos de Desastre para conocimiento y aplicación futura, en beneficio de los habitantes de la localidad. Agradezco a mis asesores, doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández, doctor Óscar Alberto Castro Artola y doctora Daisy Ofelmina Pérez Ramírez. El acompañamiento en la investigación presentada y a los miembros y organizadores del 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM por permitirme participar. Bueno, muy bien. Con esto entonces, con esta participación concluimos este foro de investigaciones de estudiantes y egresados y egresadas de la Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICASH. Solamente para concluir, pues explicar un poco que la variedad y la diversidad de temas que presentan los estudiantes se debe a que en la maestría se abordan dos líneas de investigación, que es la gestión de riesgos y el cambio climático, que efectivamente está ligado a dos núcleos académicos que manejan estos dos temas. Y bueno, en el caso de la gestión del riesgo se trabajan temas que van desde la etapa de conocimiento del riesgo a la reducción del riesgo y también la atención de la emergencia. Y para el tema de cambio climático se han abordado investigaciones que van en el área de la mitigación y también en el tema de adaptación, abarcando las diferentes dimensiones que pues acogen estos importantes y complejos temas, ¿no? Desde lo físico, en el estudio de la amenaza, pero también lo social, en su dimensión cultural, económica, educativa, etc. Entonces esto un poco da a entender por qué la diversidad de temas y además también la diversidad de perfiles con el que cuenta esta maestría. Bueno, finalmente nos gustaría agradecer a los estudiantes y las estudiantes de la maestría, egresadas y egresados también por la participación, por estar aquí. Y bueno, también al público en general, nos damos cuenta de participación de la Universidad Pedagógica Veracruzana y del posgrado de Arquitectura de la UNAM, así como de los estudiantes de los primeros semestres de la maestría. Agradecemos enormemente el espacio otorgado por el 11º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático del PIN, que también además está en el marco del 3er Congreso Latinoamericano de Investigaciones en Cambio Climático.